compartirles el enlace. Ok, estamos grabando la clase para sus compañeros que no pudieron conectarse. ¿Correcto? Bueno, siguiente paso. Paso número 2. ¿Qué vas a evaluar en el paso número 2, Tere? Tú dime. El PCO2 El PCO2. ¿Y cuál es lo normal de PCO2? de 35 a 45. Y tiene 20. Y si tiene Tiene 20, ¿cómo se le llama eso? Al PCO2. Solo al PCO2. Hace rato lo dije. Hipocapnia. Muy bien. ¿Y cómo se le llama en cuestión de valorar el ácido base? ¿Alcalemia Alcalosis. o alcalosis? ¿O acidosis? Alcalosis, muy bien. Alcalosis. Ok. Siguiente paso. Ya me determinaste que tiene alcalosis y yo les comenté que se llama Hipocapnia. hipocapnia. Caso contrario cuando está elevado, ¿no? Hipercapnia, está hipercápnico. Y esto pues se traduce cuando un paciente está hiperventilando. Si un paciente tiene disminución en la presión parcial de dióxido de carbono, seguramente es por hiperventilación, es decir, está barriendo en demasía o en exceso PCO2, dióxido de carbono. Algo está pasando, está hiperventilando, tiene la frecuencia programada del ventilador muy elevada, o en su defecto el paciente está respirando, tiene disnea, dificultad respiratoria, hablando de un paciente que no esté intubado, ¿correcto? Bueno, ya me dijiste que es alcalosis. Te pregunto a ti, Tere, ¿esa alcalosis es de tipo respiratorio o es de tipo metabólico? Tú dímelo. Respiratoria. Muy bien, entonces, alcalosis respiratoria. Respiratoria. Recordando que los trastornos respiratorios se clasifican en agudos y crónicos, ¿correcto? Sí. ¿Este trastorno es agudo o es crónico? Y dime qué tienes que hacer para valorar si es agudo o crónico. Es, de acuerdo a la base, está alterada, entonces es crónico. Ok, muy bien, es crónico. Ya determinando tu primer trastorno, ¿qué tienes que hacer? Te escucho. Tengo que sacar la fórmula de compensación. Así es, y nos vamos a tus fichas, ¿no? Donde tienes Sí. todas tus fórmulas. Y dime, tú díctame, ¿qué fórmula vas a ocupar? Es la base, PCO2 menos 40. ¿Y esta fórmula cómo se llama? Es para sacar la alcalosis respiratoria crónica, la base esperada. Ok. Es fórmula de compensación. Y es muy bien. Y la fórmula es Es PCO2 CO2 menos menos 40 40 por... por 0.4. Ok, recuerda realizar las operaciones por separado. Dime, ¿cuál es el resultado de tu PCO2 esperada, Tere? Pues 20 menos 40 es igual a menos 20. Por 0.4. 0.4 es igual a menos 8. Ok, y esa sería tu base esperada y te la encierro en un círculo. Y encierro tu base de acá, de este lado, que es de menos 8.4, ¿ya lo viste? Recuerda, esta es la del paciente, esta que ves en tu puntero, y esta es la esperada, ¿correcto? De ahí vamos a hacer la comparación y te pregunto a ti, Norma, según lo que dice tu ficha, ¿la base de tu paciente es igual a la esperada, Norma? Tere, pero ¿Menos 8.4 es igual a menos 8? no, No. menos Siguiente 8.4. pregunta. La base de tu paciente, es decir, de menos 8.4, ¿es mayor al menos 8? No. Siguiente pregunta. ¿La base de tu paciente de menos 8.4 es menor al menos 8? Sí. Entonces tu trastorno agregado va a ser... Una alcalosis metabólica. ¿Segura? Checa bien, ¿eh? ¿La base de tu paciente de cuánto es, Teresa? Menos 8.4. Ok. Menos 8.4 es mayor o menor a 8. Menos 8, ¿eh? Es menor. ¿Es menor?
Así es menor. Entonces, si es menor, ¿cuál es su trastorno agregado? La base de tu paciente es menor a la esperada. Entonces, ¿cuál es su trastorno agregado? Profe, perdón que la interrumpa. Dígame. Está viendo la fórmula que no es. Exactamente. Acidosis respiratoria crónica, ¿no? No, era Es Ay, alcalosis perdón, respiratoria. discúlpeme. respiratoria crónica, es la Perdónenme la vida. última. Perdónenme la vida, Discúlpeme. Muy bien. Vuelvo a repetir. Perdón, Sé que eso era para ver si estaban al tiro, Bueno, siguiente, pero te vuelvo a preguntar, Tere, discúlpame. La base de tu paciente no es igual. La siguiente pregunta, porque si cambia es todo lo contrario. ¿La base de tu paciente es mayor a la esperada? ¿La base de tu paciente es mayor a esta? No. Entonces, la base de tu paciente es menor a la esperada. Entonces, efectivamente tienes una alcalosis metabólica como trastorno agregado. Discúlpame, Tere, también se me van las cabras. Entonces, aquí lo vamos a anotar. Alcalosis metabólica. Correcto. Y aquí este ejemplo me gusta mucho. Van a ver este ejemplo. Me llama mucho la atención una presión parcial de oxígeno de 415. Si te vas a tus fichas, tú misma, Tere, en tus fichas ubícame y recuérdame, porque ya se me olvidó, ¿cuál es lo normal de la PaO2 arterial? En tus fichas búscala. ¿Cuál es lo normal de PaO2 en tus fichas? Por eso ahí se los puse. De 70 a 100. ¿De cuánto? 70 a 100. Así es. ¿Y cuánto tiene tu paciente? 415. ¿Y a qué crees que se deba eso? Algún error está mal aquí. ¿Qué crees a qué se deba? Tú dime, lo que tú pienses, no, Tere, no pasa nada. Y a esto se le llama hiperoxemia, evaluando la presión parcial de oxígeno. Y no es nada más que otra cosa que está mal programado el ventilador. ¿Qué quiere decir? Que al paciente le están poniendo de FiO2 100 y el paciente no necesita oxígeno. ¿Sí? Tal vez el paciente se requiera o se necesite, ¿sí? Disminuir el FiO2. Disminuir el FiO2, efectivamente. Esto normalmente yo me lo he topado mucho en el área operativa, en mi trabajo, que el paciente ingresa, escuchen, el paciente ingresa a apendicectomía, lo operan, le quitan el apéndice, por alguna situación se complica, se perforó, no sé lo que ustedes quieran, sale el paciente chocado, pero el paciente no tiene un problema pulmonar, sí, es decir, el paciente está chocado por una alteración a nivel vascular, endotelial, vascular, por liberación de células inflamatorias. El paciente tiene un choque de origen séptico. El paciente no les necesita oxígeno, por así decirlo. Y el ventilador, el anestesiólogo siempre se lo programó en 100, no se percató. Terminó la cirugía, llegó a la UCI y el paciente seguía con el FiO2 al 100. Digo, esto a mí me pasó. Y normalmente así pasa. Cuando vemos un resultado con una gasometría de una presión parcial tan elevada como este ejemplo es un ejemplo muy claro, esto resulta pues de una mala vigilancia, ¿sí? Una mala vigilancia para lo que son los gases arteriales precisamente. Entonces aquí hay que hacer una modificación. Seguramente bajar el FiO2 no de manera drástica, esto es algo muy importante. Yo no puedo bajar un FiO2 de 100 drásticamente a 21 o a 30, hay que irlo bajando gradualmente, poco a poco. Pero lo que yo les puedo decir es que este paciente no necesita oxígeno, está hiperoxémico. Entonces aquí es una hiperoxemia de tipo iatrogénica, ¿sí? A alguien se le fueron las cabras y obviamente pues no le dio seguimiento a esto, ¿no? En cuanto a esto, les repito, estamos hablando de niveles muy, muy elevados de hiperoxemia. Hablando fisiológicamente, ¿qué le ocasiona al paciente si tiene una hiperoxemia? Pues colapso alveolar, atelectasias por hiperoxemia. ¿Vale? Bueno, vamos a borrar el ejercicio. ¿Dudas con este ejercicio? ¿No hay dudas? Sí.
Dígame, ¿quién tiene dudas con este ejercicio? Adriana, maestro. Dígame, Adriana, le escucho. Maestro, en este ejercicio, como en el anterior, la alteración primaria obtuvimos que es una alcalosis respiratoria crónica. Ajá. Y entonces, con base a la fórmula de PCO2, estamos obteniendo si está compensada o no. ¿Cómo compensada? Bueno, ¿verdad que no fuiste a las clases del diplomado, verdad? No, me estoy No, incorporando y apenas. no pasa nada. Bueno, la metodología cuando decían compensada o descompensada, en términos es de la vieja escuela. Decir compensado o compensada es como compensar, es decir, si tengo alguna alteración respiratoria, lo metabólico tratará de compensarlo. No sé si me explico. Viceversa, si en tu trastorno primario tienes algo metabólico, ¿quién lo tratará de compensar o equilibrar? Lo respiratorio. Esto es una norma, ¿eh? Respiratorio. Si tú tienes de primera inicial un trastorno respiratorio, ¿quién lo tratará de compensar? Lo metabólico. Viceversa. Si tú tienes un trastorno metabólico, ¿quién lo tratará de compensar? Lo respiratorio. Pero he aquí, y eso te lo encargo que lo veas y lo analices en las diapositivas. El proceso respiratorio compensatorio es de manera rápida. Un ejemplo, si yo hiperventilo en este momento, empiezo a hiperventilar, ¿sí? Tratará de corregirlo lo metabólico. Desafortunadamente, lo metabólico lo va a compensar el riñón. Son los sistemas buffer de compensación. Esta respuesta de compensación es mucho más lenta. Te cito otro ejemplo. Un paciente crónico renal, es decir, que ya dependa de una terapia de sustitución renal, que ya su riñón ya no sirve, que vive por una terapia de sustitución. Estos pacientes normalmente tienen acidosis, ¿sale? La mayoría de los pacientes van a estar hiperventilando y van a tener un proceso de acidosis metabólica. Y si tú le tomas una gasometría a un paciente, va a tener acidosis metabólica, la gran mayoría. Y esto es porque es algo crónico, ya no se quita. Y lo respiratorio lo tratará de compensar, pero ¿qué crees? No lo va a alcanzar. La única manera de corregir, y eso se lo puedes preguntar a un nefrólogo, de corregir una acidosis metabólica por falla renal es con terapia de sustitución renal. Porque lo compensatorio en este caso es lo respiratorio. Pero tal está el paciente que no lo va a lograr corregir lo respiratorio y el paciente va a terminar intubándose. Es decir, la respuesta, siempre hay un mecanismo de respuesta ante un efecto, pero no lo va a lograr alcanzar lo metabólico a lo respiratorio porque es mucho más lento. No sé si me explico. En mi caso, yo ya no aplico compensado o no compensado, sino es un trastorno agregado. Así le llamamos en la metodología de solo 3 pasos, solo 3 fórmulas, ya de ampliamente el conocido el doctor Salvador. Ya en mi metodología, o médicos de la vieja escuela, porque en algún momento yo así lo aprendí también, compensada o no compensada. En este caso, cuando no está compensada, por así decirlo en el ejemplo que tú me citas, a esos trastornos, cuando no tiene trastorno agregado, se les llaman trastornos puros. Por ejemplo, acidosis metabólica pura, ¿sí? Alcalosis respiratoria pura, como lo puedes ver aquí. ¿Qué quiere decir? Que no hubo compromiso o afectación para que el paciente tuviera un trastorno agregado. Un trastorno totalmente puro. Podríamos decir que son pacientes no tan graves y no complicados porque los pacientes más graves y complicados son los que tienen los 2 trastornos agregados, los 2 trastornos alterados. No sé si con esto resolví tu duda o me hice más bolas. Tú dime, te escucho. No, está bien, maestro. Sí. Nada más es, ok, considerando entonces cuando usamos la fórmula y con esta fórmula se está obteniendo que del trastorno respiratorio crónico, entonces se agrega una alcalosis metabólica. Sí, es porque sí tiene un trastorno agregado. Podríamos decir que es lo que usted me comenta. Que habíamos dicho que era alcalosis respiratoria, si no mal recuerdo, ¿sí? Ajá. Con una alteración agregada o compensada con una alcalosis metabólica. Y si te das cuenta, ¿sí?
es respiratorio el primer trastorno. ¿Y quién lo tratará de compensar? Lo metabólico. Carbono. Tenemos dos alteraciones, ya sea de tipo respiratorio o de tipo metabólico. En la primera inicial tengo un respiratorio que lo intentará compensar lo metabólico, como usted así lo comenta. Sí. Viceversa, si yo tuviera aquí un metabólico, ¿quién lo tratará de compensar? Lo metabólico. ¿Sale? Cuando no está compensada es porque es un trastorno puro. No tiene trastorno agregado, por así decirlo. ¿Vale? Ok. Y finalmente, Dígame. cuando Tere obtiene el resultado de -8, lo va a comparar Con con la el base esperado. resultado real del paciente. Exacto. Y aquí Pero vamos a... acá, Ajá, lo escucho. -8, del paciente tiene -8.4 y a ella le resultó -8, que no es lo mismo, No, pero solo la diferencia es la décima. así es. Mira, te lo voy a hacer en una tabla de los ejes. Vamos a hacerlo así para entenderlo mejor y comprenderlo. ¿Vale? Ese es el eje Sí. de las X y las Y. Recordando que aquí tenemos el 0. Entre más se aleja del 0, vale menos. Negativo. Ujú. Vale menos. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos -8.4 y aquí tenemos -8. Más o menos. Aproximadamente. No lo estoy haciendo exacto, ¿no? Y la pregunta es ver cuál vale más y cuál vale menos. El -8.4 es un número más grande. Ujú. Podríamos pensar que vale más, pero ¿qué crees? Se aleja del 0. Y al alejarse del 0, vale obviamente mucho menos. Nos vamos a la comparación, alcalosis respiratoria crónica, lo que ya habíamos dicho. Y te pregunto a ti, Adriana. La base EB del paciente, no dice paciente, pero es la base del paciente, ¿es igual a la esperada? Para que sea igual, tanto esta esperada que sacó tendría que ser -8.4. Y no es -8, igual es -8. Correcto. Entonces no es igual. Siguiente pregunta. La base de tu paciente de -8.4 es mayor a la esperada. Te pregunto a ti, Adriana. ¿-8.4 es mayor a -8? No, es menor. Exacto. Entonces aplica la última. Ya. La base de tu paciente es menor a la esperada. Entonces, tu trastorno agregado es una alcalosis metabólica. Pareciera que es Ok. igual, pero estamos aplicando de que una décima es diferente. Y por eso es Ya. importante compararlo con los esperados, ¿no? Los resultados esperados, para eso son las fórmulas. Por eso esta metodología se llama solo 3 pasos, solo 3 fórmulas. Vamos a hacer ahorita Ok. más ejercicios. ¿Vale, Adriana? No sé si Sí, ya quedó un lo poquito que más pasa es claro. que a veces, maestro, luego el punto 4 a veces lo redondean y queda en 8, ¿no? O -8. Así es. Y En a veces términos más sale, exactos, podríamos y a no veces ha redondearlo. pasado, quien Ujú. redondea, por ejemplo, si hubiera salido -8.6, lo redondean y queda en -9. Ujú. En términos Ok. no tan explícitos, ¿no? Por así decir, el redondeo. Pero número más, número menos, sí es importante aplicarla en esta metodología. Porque para mí, menos, podríamos decir una décima no es nada. Pero pues sí es algo, empieza a tener un trastorno. ¿Sale? Porque si hubiese salido -8, los dos iguales, ¿qué crees que pasaría? Ya no tendría trastorno agregado. Sería una alcalosis respiratoria crónica pura, porque los dos hubiesen salido con -8. En la clase pasada que tuvimos, hicimos ejemplos de trastornos puros, donde al sacar la esperada, esta salía igual a la del paciente. Eso quiere decir que el trastorno es puro y que no tiene trastorno agregado, es decir, no tiene compensación, como así le llaman los que aprendieron en ese término, ¿no? De decir si es Ya. compensado o no. ¿Vale? Bueno, Sí. vamos a seguir más haciendo ejercicios, ¿vale? Bueno, déjame Gracias, borrar. maestro. Sí, no hay de qué, no hay de qué. Déjame aquí borrar esto. ¿Algún otro ejercicio? ¿Alguien que quiera participar? Por ahí no recuerdo bien ahorita los mensajes de las personas que me escribieron, pero sí les pido que esas personas que me escribieron, pues que traten de participar para que obviamente se disipen esas dudas, ¿vale? Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Los escucho? Yo, profe Maribel. Muy bien, dame chance, Maribel, de borrar esto. Sí. Ok.
Vamos a hacer otro ejercicio y díctamelo, por favor, Maribel. pH, ¿cuánto es tu pH? Mi pH es de 7.48, 7.48, muy bien. ¿Tu PCO2? de 27, 7, ok. ¿Tu base efectiva? menos 3.4, 3.4, muy bien. ¿Tu presión parcial de oxígeno? 78, 38. ¿Tu FiO2? 25%, 25%. ¿Y tu bicarbonato? de 20.1. Muy bien. Bueno, vamos a regresar nuevamente. Recuerda que esta metodología se llama solo 3 pasos, solo 3 fórmulas, para lo cual tienes que hacer uso de tu algoritmo. Platícame. ¿Cómo te llamas, perdón? Maribel, Maribel. Muy bien, Maribel. A ver, Maribel, platícame. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu primer paso? ¿Qué vas a hacer en tu primer paso? primero voy a checar mi pH Ah. y está elevado porque es de 7.35 a 7.45. Y si está tiene una elevado, ¿cómo se llama? alcalosis. ¿Acidemia o alcalemia? Exclusivamente hablando del Alcalemia. pH. École, acuérdense, cambia, ¿eh? Y para eso es importante ir a checar sus fichas. Alcalemia. Hablando específicamente del pH. Siguiendo tu algoritmo, platícame, ¿qué vas a seguir? Siguiente paso. De ahí voy a checar mi presión de dióxido de carbono, Así es. ¿Y lo normal de cuánto es? A ver, platícame, Isabel. ¿Cuál es lo Maribel, normal de dióxido de carbono? de 35 a 45, ¿Y cuánto tiene tu paciente? 27, ¿Y a eso cómo se le llama? hipocapnia. Muy bien. Y evaluando el ácido base, ¿es alcalosis o Una acidosis? alcalosis. Muy bien. ¿Cómo te llamas, perdón? Maribel, Maribel. Me quieres coda, Maribel, ¿eh? Entonces déjame borrar aquí porque se me mueve aquí el lápiz. Entonces, entonces quedamos que se llama alcalosis. alcalemia, alcalosis. Alcalosis. Correcto. Alcalosis. Muy bien. Ahora te pregunto a ti. ¿Esa alcalosis de qué tipo es? ¿Metabólico o respiratorio según tu algoritmo? Respiratoria. Muy bien. ¿Los trastornos respiratorios cómo se clasifican? Mm, ¿Cómo se clasifican los En trastornos? crónico o agudo, ¿no? Exacto. Y para determinar si es crónico o agudo, ¿qué tienes que hacer? Tengo que ver mi base, Ah, ¿y cuánto tiene tu base? menos 3.4. ¿Eso es normal o anormal? No, es anormal, Entonces, ¿es aguda o crónica? crónica. Excelente. Hasta ahí vamos bien. Correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Te escucho. Me voy a ir a donde están las fórmulas. Y voy a buscar lo que es una alcalosis respiratoria crónica, la fórmula. Díctame la fórmula, te escucho. Es base esperada, es igual al PCO2 menos 40 por 0.4. CO2 menos 40 por 0.4. ¿Cuánto tienes de PCO2? 27. 27 menos 40 por 0.4. Díctame o dime el resultado. Recuerda hacer la operación por separado. Menos 13. Menos 13. ¿Todos están de acuerdo con quién? No, o sea, menos 13 es de 27, menos 40 me sale menos 13. Ah, ok. Por 0.4, dime la completa. Y por 0.4 me sale menos 5.2. Ok. ¿Todos estamos de acuerdo con Maribel. Maribel? Eres coda, Maribel, ¿eh? Se me va a quitar si me invitas. Profesor, ¿Menos qué? profesor, una pregunta. 5.2. Bueno, dígame. Ajá, le escucho. Oiga, es menos 27 menos 40. Bueno, por regla de signos, se supone que signos iguales se suma, ¿no? 27 menos 40. No es menos 27. Pero no es menos 27, es más. Así es. Es 27. Ah, ok.
Ok, gracias. No, todo bien, interrumpan las veces que quieran, ¿eh? Vale. Entonces, estamos bien en el mismo canal, menos 5.2, ¿es correcto? Sí. Y ahora vamos a comparar y te pregunto a ti. Sí, Sí, la fórmula que tú sacaste es la de base esperada en el trastorno alcalosis respiratoria crónica. Ubicamos en nuestra columna alcalosis respiratoria crónica. Y es igual al ejemplo de la vez pasada, el anterior. Te pregunto a ti, ¿la base de tu paciente de cuánto es, Maribel? De menos 3.4, ¿Es igual a la esperada? ¿De cuánto tienes tu esperada? menos 5.2. ¿Son iguales? No, Siguiente pregunta. ¿La base de tu paciente de menos 3.4 es mayor a la esperada de menos 5.2? sí, Muy bien. ¿Y entonces qué tiene tu paciente? tiene Un una trastorno acidosis agregado. metabólica. ¿Una qué? Acidosis metabólica. Acidosis, perdón por el error, metabólica. Y lo vamos a hacer con su respectivo diagrama, su esquema. Porque a veces esto nos sigue generando algunos un poco de ruido. Menos 3.4 quedaría por aquí. Un ejemplo. Menos 3.4. Menos 5.2 quedaría por acá, ¿no? Esto es muy importante y lo vuelvo a repetir porque a veces esto nos confunde. Entre más se aleje del 0, vale menos. Pareciera que el 5.2 vale más porque es un número grande, ¿sí? Pero en cuanto a valor, vale menos que el 3.4. Para eso es muy importante, grupo, ya se los pedí, que se tatúen en el brazo, en su brazo, esto, porque esto, cuando hicimos los ejercicios en clase, a algunos les generó ruido, problema, porque se olvida. ¿Este signo es mayor o menor? Menor. Menor. Así es, entonces tatúense por favor en el examen ahí, en su brazo, ¿sí? Y este es mayor. ¿Por qué les comento esto, grupo? De verdad, no es burla, pero a algunos nos sigue generando ruido esto. ¿Qué les aconsejo? Ahí en sus fichitas, ahí en un rinconcito con un plumón, pongan esto para que obviamente no se nos olvide, porque hay personas que se les olvida. ¿Correcto? ¿Vale? Y ahora, Maribel, a diferencia del ejemplo anterior, tenía una presión parcial de 400. Esta tiene una presión parcial de 78. En el examen yo te preguntaría, de acuerdo a los parámetros de la presión parcial de oxígeno, 78 es normal, hiperoxémica o hipoxémica. ¿Qué opinas de la presión Normal. parcial de oxígeno? Normal, muy bien. Entonces, fíjense, para leer una gasometría le vamos a agregar. Cuando veamos una gasometría diremos, mi gasometría es alcalosis respiratoria crónica porque tiene la base alterada y las bases alteradas me indican que son trastornos respiratorios crónicos. ¿Como cuáles? EPOC, por mencionar uno. Aunado a eso, mi paciente tiene un trastorno agregado que es una acidosis metabólica. Específicamente hablando de niveles de oxígeno, mi paciente está normoxémico. Está con una presión parcial de oxígeno. Y quiero que vean el FIO2. El paciente tiene programado en el ventilador fracciones inspiradas de oxígeno de 25, muy bajas. Podríamos decir que el paciente ni necesita oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente, nosotros en este momento, cada uno de ustedes está respirando al 21%. Y dirán, entonces, ¿por qué está intubado? Por alguna cuestión este paciente está intubado, si es que está intubado. Está sedado todavía, no tiene buen automatismo, tiene deterioro neurológico, no sé, por alguna otra ocasión, factor, el paciente sigue intubado. Pero no por eso quiere decir que si no necesita oxígeno hay que extubarlo. Para eso habla el protocolo de Winning, que lo vamos a ver más adelante, no recuerdo, pero sí debe de estar en su temario. El protocolo de Winning es una herramienta muy útil, pero ¿qué creen? No se utiliza ni se aplica en la mayoría de las terapias intensivas. Cuando yo escucho decir un médico que dice, vamos a hacer Winning,
A veces hasta me río, y no por son de burla. Ya lo veremos más adelante. El protocolo de Winning maneja muchas variables o ítems para valorar al paciente. Las valoraciones de Winning son muy expresas en los servicios. Dice el médico, pues ya tiene automatismo, tiene la gasometría bien, hay que extubarlo. Y antes de las 48 horas se vuelve a intubar. A eso se le llama fracaso a la extubación. Lo vamos a ver más adelante. Sí es importante valorar y aplicar Winning con sus variables. Por eso es un protocolo. Pero ¿qué creen? Es muy tedioso. Y al ser tedioso, al manejar varias variables para evaluar al paciente, no se evalúan y se aplica las 26 variables, si no mal recuerdo, o si no me falla mi memoria, para aplicar un protocolo de Winning efectivo. Pero no me adelante, lo vamos a ver más adelante. ¿Correcto? Bueno, siguiente gasometría. ¿Alguien de casualidad tendrá un ejemplo de gasometría de acidosis metabólica? ¿Por qué? Porque ahorita vamos a aplicar lo que es el anion gap, ¿vale? Entonces, recordando, chicos, que solo se aplica el anion gap, ¿verdad? A la acidosis metabólica. Pregunta de examen, acuérdense. ¿Cómo se clasifica la acidosis metabólica? De acuerdo al anion gap, de anion gap normal y de anion gap elevado. Y eso viene en sus diapositivas. Recuerden repasar sus diapositivas. Y es importante, pues, tener su fichita. Lo ideal es que ya no lo vayamos aprendiendo, grupo. Esto viene en sus fichas. Es importante recordar el anion gap, porque también es pregunta de examen. ¿Alguien me podría recordar qué es el anion gap? Así. Yo aquí les puedo decir una contestación sin ver mis diapositivas, si es que me sé mi memoria. Aquí está. Es la suma de los aniones o de los cationes. Tienen suma positiva. Es la diferencia entre los aniones y los cationes. Aquí está, miren, en su fórmula grupo. ¿Sí me escuchan o ya se me fue el audio? No, no, no. Ah, Sí, lo escuchamos. Se escucha. es que hay Lo veces, escuchamos. ¿por qué les digo? Porque luego mi bocina se desactiva, es Bluetooth. Y esto, me están hable y no escucho, pero ok. ¿Sale? Entonces sí es importante recordar esta fórmula para acidosis metabólica. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿correcto? Entonces, ¿alguien tiene algún ejemplo de, ¿cómo se llama? ¿De acidosis metabólica? ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Por ahí escuché un sí, o me equivoco. ¿Nadie? Una, dos, o quién quiere participar. Necesito que participen, grupo, ¿eh? Para todos aquellos que tienen dudas, este es el momento para poder participar. Para disipar dudas, pregunten, por favor. ¿Vale? ¿Quién me dicta otro ejercicio? Los escucho. Una, dos, Yo tengo otra, a ver, díctame. Empezamos. pH. 724 Muy bien. Pecio 2. de 100. 100, muy bien. 100, no, fecha. Base efectiva, ¿cuánto? 15.5. Presión parcial de oxígeno, 43 43. PO2, al 70% y bicarbonato 42.9. 42.9. Muy bien. Sí. Ok. Vamos a empezar. Y busca tu algoritmo. ¿Sí? Y dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo te llamas, perdón? Chava, Eso es todo, Salvador. Chava. Muy bien, Chava. Platícame, ¿qué vas a hacer? Primero checar si verificar el pH está normal, Ah. de normal de 7.35 a 7.45. Lo que Excelente. me está refiriendo es 7.22, lo que está 5.24, lo que está haciendo una alcalosis. Digo, una acidosis, perdón. No, acidosis. Acidemia, acuérdate. Acidemia. Acidemia, hablando específicamente del pH. Exactamente, de pH, exactamente. Posteriormente, verificar mi CO2, lógicamente está alterado, lo que está haciendo una acidosis. Ujú. Muy bien. ¿Y eso cómo se le llama cuando el CO2 está muy elevado? Hipercapnia. Muy bien.
¿Y esta acidosis de qué tipo es? ¿Metabólica o respiratoria? Mm, Tú dime. Posteriormente, bueno, verificar con el AEB de base, Pero el aquí exceso de esta base. acidosis es metabólica o respiratoria. Esta acidosis, así. Es acidosis respiratoria, porque está Muy alterado bien. nuestro CO2. Así Y es. Y como el exceso de base está alterado, sería respiratoria crónica. muy bien. Acidosis respiratoria crónica. Ujú. Recuerden que aquí en el algoritmo me dice PCO2 normal o anormal. Si está anormal, tiene 100. Aquí ya me dice que es un trastorno respiratorio. Si el PCO2 hubiese estado normal, hubiese tenido el PCO2 40, entonces sería una acidosis metabólica, ¿correcto? Pero en este caso es Sí. respiratorio. Bien, ya determinó el compañero Chava si es aguda o si es crónica. Ahora nos vamos a la fórmula de compensación. Esta es una acidosis respiratoria crónica. ¿Vale? Dime, Chava, platícame. ¿Qué más vas a hacer? Posteriormente, pues ya, bueno, las formas de compensación, lógicamente es exceso de base, es igual, bueno, esperada al PCO2, menos 40 por 0.4. ¿Cuánto te sale? Y eso se llama base esperada. ¿No? ¿Cuánto te sale el resultado, Chava? Me da, sería, bueno, 100 menos 40 me daría 60. En total sería 24 Muy bien. Eso sería tu base esperada. esperada y esta sería la base de tu paciente. Y te pregunto a ti, Chava, a ti mismo te pregunto. Acidosis respiratoria crónica. Ubicamos en nuestras fórmulas de compensación, buscamos la alteración en la columna, aquí está. Y vamos a empezar. La base de tu paciente, ¿de cuánto es, Chava? De 15.5. ¿Es igual a la esperada de 24? No, Siguiente pregunta, Chava. La base de tu paciente de 15.5 es mayor a la esperada. no, Siguiente pregunta. La base de tu paciente, ¿sí? ¿Es menor a la esperada? sí, Entonces, tu paciente tiene una acidosis metabólica. metabólica. Aquí tiene un trastorno agregado. Y dirán, vamos a utilizar la fórmula que creen. Solamente es cuando tiene acidosis principalmente Metabólica, pero como metabólica. base. Exacto, muy bien. Pero vamos a hacer un ejemplo pensando en que tuviera acidosis metabólica. Porque aquí recuerden, normalmente esto lo determinamos en los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, que tienen algo metabólico. Y aquí de primera parte este paciente está enfermo por algo respiratorio. No sé si me explico. ¿Vale? Sí, Pero vamos a hacer algo simulado. No sé si tengas tú electrolitos. ¿Tienes electrolitos en la gasometría, Chava? sí. Tengo como cation sodio 148. Ok, dame un segundo. Vamos a irnos a las fichas para los compañeros para que no se me pierdan. Anion gap. Esto viene también en sus diapositivas, ¿correcto? Tenemos dos fórmulas. Es importante recordar que tenemos dos fórmulas, una con potasio, Una una con sin potasio y potasio. otra sin potasio. Así es. Entonces, me pide el sodio más potasio. ¿Sí? Menos el cloro, ¿sí? Más el bicarbonato. Te pregunto a ti, Chava. Estos tienen carga positiva y estos tienen carga Negativa. negativa. ¿Cuáles son los aniones? Son los que tienen carga positiva y los cationes son los que tienen carga negativa. Entonces, ahí está tu concepto de anion gap. Es la diferencia y el concepto dice, es el principio de electroneutralidad, donde se hace la diferencia de los cationes
y los aniones. Es decir, necesitamos sumarlos, ambos, después restarlos. Es la diferencia. Cuando decimos la diferencia es la resta, ¿no? Y vamos a ver, ¿tienes resultados de sodio? ¿Cuánto tienes de sodio? 148. ¿Cuánto tienes de potasio? 4.1. ¿Cuánto tienes de cloro? 98. ¿Cuánto tienes de bicarbonato? De calcio. Bicarbonato tengo 42.9. Ok. Entonces, tú dime, ¿cuánto es los positivos? Sodio más potasio, ¿cuánto te da? Serían 152.1. Menos, ¿cuánto te resulta? Ujú. Cloro más. 140.9. Y ahora hacemos la diferencia, o sea, la resta. ¿Cuánto te saldría? Tendría en 11.2. ¿Ese anion gap es normal o está elevado? Está normal porque es de 8 a 12. Así es, y esto es un acidosis metabólica como trastorno primario. Hicimos el ejemplo con fines pues, de saber de dónde, ¿no? Supongamos que quiero aplicar la fórmula sin potasio, si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, pero aquí pues ya no vamos a sumar el sodio y el potasio. Solamente vamos a hacer la diferencia entre el cloro y el bicarbonato. Como plus, importante, si vamos a meternos en esto, es importante saber y determinar valores. ¿Cuál es lo normal de sodio? ¿Quién dice yo? 135 a 145. ¿Cuál es lo normal de potasio? De 3.5 a 4.5. 4.9 más o menos. Así es. Cloro, Pues dependiendo, porque hay algunos que lo mandan de 98 a 105, 106. 106, 108. Entonces, fíjate, podemos agregar en mi gasometría más plus. Tengo una gasometría con acidosis respiratoria crónica, porque la base está alterada. Tengo agregado un trastorno con acidosis metabólica. Aunado a eso, mi paciente está normoxémico. Evaluando electrolitos, mi paciente tiene hipernatremia, tiene normocalemia, tiene hipocalemia y etcétera. Y esto le da un plus a sus gasometrías. Por eso es importante saber evaluar también líquidos y electrolitos. Esto nos da un plus, no solo determinar gases arteriales, analizar líquidos y electrolitos, ¿no? Recordando que nuestro cuerpo está compuesto no solo de agua, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está compuesto en nuestras 3/4 partes de agua, pero no solo somos agua, también somos electrolitos. Y es una parte importante evaluar electrolitos, ¿no? Aunado a eso tenemos una etiqueta diagnóstica. Se llama riesgo de desequilibrio electrolítico. Y todo esto que viene, aunque les digo, está ahí en el NIC. Monitorización de líquidos y electrolitos. Eso es el famoso balance de líquidos, entradas y salidas. Si tengo un paciente que tiene pérdidas excesivas urinarias de acuerdo a dosis mililitro kilogramo hora, el paciente está en poliuria, en polaquiuria, porque es importante recordar, no es lo mismo poliuria que polaquiuria. Una es aumento de la frecuencia y otro es aumento en volumen. Quiere decir que yo podré orinar 10 veces en el día, pero en cada pérdida, en cada frecuencia estoy orinando 5 mililitros. ¿Sí? O tal vez orine una sola vez, una diuresis en 24 horas, pero ¿qué creen? Estoy orinando 2000 mililitros. Un ejemplo, ¿no? Solamente con términos comparativos, ¿no? Entonces es importante evaluar bien el control de líquidos, ¿no? Ya que las pérdidas gastrointestinales, como lo vimos en los cuadros, en los temas que vimos en la clase, porque también les voy a preguntar los orígenes etiológicos, las entidades, ¿verdad?, patológicas, por las pérdidas gastrointestinales, vómito, diarrea, pérdidas urinarias, ¿no? O la más complicada que es la iatrogénica, ¿no? Inducida por furosemida, es muy conocida, ¿vale? Bueno, vamos a ahorrar muy bien, Chava, excelente, excelente, Chava. Sí, bueno, ya de ahí personalmente, pues ya, bueno, más de la acidosis metabólica, pues ya se determinaría como
sería una anion gap urinario, ¿no? Para determinar cuáles serían las causas Muy bien, posteriormente Chava. de... Eso quiere decir que has leído más a fondo, ¿eh? Excelente, Chava, Sí. ¿eh? ¿Eres intensivista, Chava? No, soy general. Pues te estás quedando corto, Chava, ¿eh? No me falles, ¿eh? Sí, A estudiar, ¿eh? Vale. sí. Luego dicen por ahí, nomás te falta el papel. Afortunadamente así Ah. tiene que ser. Estudia. Vale. Sí, doc, gracias. Vale. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Otro ejemplo. Participen, chicos, participen, ¿eh? Porque es el momento, ¿eh? ¿Quién dice yo? Profe, me perdí. Entonces, Yo, profe. fue de 11.2. Así es. Entonces, lo normal era de 8 a 12. Así es. Si es que aplicas tu fórmula con potasio. Y aquí te dice, mira, Ajá. hidrido potasio, ¿no? En inglés, ¿no? Digo, no es que yo sea experto en inglés, digo, pero me gustó la imagen. No es una imagen mía. Si ustedes la descargan, la buscan, la googlean, van a poder ver ahí. No es una imagen mía, no me hago crédito de ello. Pero pues es muy alusiva, ¿no? Para ponerla ahí en sus fichitas y tengan a la mano, ¿no? Entonces yo en sus gasometrías le pondré el ejercicio. Tal vez les ponga yo nada más el resultado, A, B, C, D, E, el resultado de la Anion Gap. Y obviamente ustedes tendrán que desarrollar la fórmula para sacar o poder elegir las respuestas, ya que su examen es de opción múltiple. ¿Vale? Entonces tendrán tiempo para una hoja extra para desarrollar el examen, desarrollar lo que son los ejercicios. ¿Vale? Porque me dice, maestro, ¿y en dónde anoto el desarrollo de mis ejercicios de atrás? No es obligatorio, pero pues casi les puedo decir que es obligatorio para poder determinar los resultados. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Algún otro ejercicio, grupo? ¿Quién dice yo? Yo, profe. A ver, empezamos. Nombre. ¿Cuál es Anaí. tu nombre? Anaí. Dime pH. Sí. pH de 7.46. 7.46. Ajá. PCO2. PCO2 de 32. 32. Muy bien. Base. Profe, Dígame. la base. Una pregunta. Sí. Es que dijo La base, Espérame tantito. Nada más que me termine de dictar y ahorita atiendo tu duda. ¿Vale? Dame un segundito. Ajá. Base. la base en la gasometría es la que dice TE SF efectiva. o Efectiva. la que tiene la B entre paréntesis. ¿No te dice EFEC o efectiva? Ajá, dice SF Esa. Dime. y la otra dice B entre paréntesis No, la que dice 20 EFC. SF. Esa, dime. menos .3. Es PO2. PO2 de, ay, yo te le digo, PO2 de 44. PO2. PO2 de cuánto? No tengo el FIO2, profe. Ok, vamos a aproximarlo. ¿Vale? 30, normalmente siempre Sí. están muy elevadas. ¿Y de bicarbonato? ¿Tienes bicarbonato? Sí, lo debes de tener. Bicarbonato, primero te digo. Ay. Bicarbonato es 23.5. Ok. Muy bien, vamos a empezar a hacer el análisis. ¿Cómo te llamas, perdón? Anaí. Anaí. Perdón, pero me olvidan los nombres, Anaí. Vamos a empezar. Platícame, ¿qué vas a hacer? Te escucho. Tú eres la experta. Primero, el pH es de 7.35 a 7.45, entonces está elevado. ¿Cómo se llama cuando está elevado? Es una alcalemia. Muy bien. Alcalemia. Es correcto. Alcalemia. Hablando exclusivamente del pH. Del pH. Muy bien. Siguiente. ¿Qué vas a hacer? Luego, analizar PCO2, que es de 35-45, está disminuido. ¿Y qué tiene entonces? Entonces, ¿Acidosis o alcalosis? Alcalosis. Y como está anormal, es un trastorno respiratorio. Ok.
Ok. ¿Agudo o crónico? Y la base es de -3. Me dijiste No, punto 3. menos .3. ¿Es normal o alterada? -3, menos .3. Está alterada. ¿Segura? Si tú me dices que es menos .3, o sea, .3. .3, lo normal es de 1 más de más 2 y menos 2. ¿Sí? Eso es lo normal. Ese menos .3 Ujú. está alterado con este. Si es Menos .3, está .3. alterado porque le estás poniendo un punto. .3, Así. entonces ¿está alterado o no? No está alterada. Entonces es una alcalosis respiratoria aguda o crónica. Alcalosis respiratoria aguda. Ok. ¿Sí? ¿Qué más sigue? Entonces me voy a mis fórmulas y busco alcalosis respiratoria aguda y me dice que la base es igual a más menos 2. Y como la base está normal, Entonces, ¿qué es? entonces es una alcalosis respiratoria aguda Pura no ¿cómo tiene. dijo? Si te das cuenta, acá Pura. no tiene, mira. Ajá, No tiene nada más que una alcalosis respiratoria aguda. pura. Pues, Ok. vale. Muy bien. Te tocó uno fácil. ¿Qué opinas de la presión parcial de oxígeno? Presión parcial de oxígeno Ujú. ¿Cuál es lo normal? de 35 a no. No, presión parcial de oxígeno. Es el de 70, de 70 a 100, Y entonces 44, ¿qué quiere decir? que está bajo. Y entonces, ¿cómo se dice cuando está bajo? Ya no digan está bajo el PO2, está bajo el oxígeno. Es, ay no, ¿cómo se dice? Hipoxemia. Ah, hipoxemia. Es Ok. muy importante, ¿eh? Este Sí. paciente tiene una alcalosis respiratoria, seguramente está hiperventilando, porque disminuyó el CO2. A lo mejor tiene una disnea, una dificultad respiratoria, tiene taquipnea, seguramente. Eso ya es fisiopatológico, es esperado. Vale. Contrario, Sí, si el profe. paciente no respira o se detiene la respiración y respira lento, el CO2 se retiene y se aumenta el CO2. Vale, yo les voy a poner un ejemplo. Denme un segundo. Este ejemplo me gusta. Déjenme Ok. borrarlo. Déjenme borrarlo. Yo les voy a poner un ejemplo. Listo. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Escucho? O yo lo elijo. A ver, vamos a ver. ¿Alguien dice yo o yo lo elijo? Yo, ¿Yo quién? Nombre. A ver, alguien que no se echaba. Chava. Denis, Otro que no se echaba. Necesito que participen, chicos. Denis, Denise, a ver, Denise, te escucho, Denise. Ilústrame. vamos a empezar evaluando el pH. ¿Cómo? El pH está Muy Vamos bien. a evaluar primero el pH. El pH está normal de 7.35 a 7.45. La presión de dióxido de carbono es de 35 a 45, está normal. Nuestra base es -2 más 2, está normal. Entonces, ¿qué tiene la gasometría? Nuestra gasometría está en equilibrio ácido-base. Muy bien. Pensé que no te ibas a acordar, ¿eh? Entonces,
algo muy importante, chicos. Tendemos a decir, la gasometría está normal. Recordando las diapositivas que les puse, hay una imagen que me gusta mucho. Traten de aprendérsela, recordarla. Hay una imagen que les puse y hay un video de un doctor, se los voy a compartir ahorita, recuérdenme. Me gusta la manera en cómo explica el equilibrio ácido-base. Y pone un video, una imagen, como una balanza, un equilibrio, ¿sí? Entonces, para cuando no hay ninguna alteración, no debemos decir normal. El término correcto es, la gasometría está en equilibrio ácido-base. Así. Entonces, esto lo hago con la intención de que se escuchen, ¿verdad? Mejor al hablar, ¿no? Es decir, la gasometría está en equilibrio ácido-base. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está normal, pero pues normal me genera ruido, no me gusta y se escucha mucho mejor que la gasometría está en equilibrio ácido-base. Es decir, no hay ninguna alteración ácida ni en las bases, está bien el paciente. Correcto. ¿Vale? Entonces, les voy a poner otra gasometría, a ver si se acuerdan. Vamos a ver otro ejemplo. A mí me gusta poner muchos ejemplos. Un segundo. Muy bien. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo o yo lo elijo? ¿Cómo ven? A ver, yo elijo a Carmen Romero. Ah, no, ella es la presidenta. Ella no la podemos elegir. Yo, maestro Adriana. Adriana, muy bien. A ver, Adriana, te escucho. Ilústrame. ¿Qué vamos a hacer, Adriana? Te escucho. Revisar pH, ¿Qué tiene tu pH? alcalemia, Pues aquí me confundí, espérame. Perdón, discúlpame la vida. Perdóname tantito, Adriana. Tantito, voy a hacer la corrección. Tantito. Déjame corregir esto. Esto. Discúlpame tantito. Ahora sí. sí. Ahora sí. Te escucho, Adriana. ¿Qué tiene tu pH? Perdóname. Perdóname la vida. Ya me lo cambió. Acidemia, Epidemia, muy bien. y PCO2, ¿qué tiene tu paciente? el PCO2 es por arriba de su valor normal en hipercapnia. Muy bien. ¿Y a eso cómo se le llama? ¿Ácido o alcalino? ¿O alcalosis? Acidosis, Muy bien. Acidosis. ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? respiratoria, Muy bien. ¿Crónico o por la agudo? crónica, Crónica, ¿por qué? por la base Que está alterada. Muy bien. ajá, alterada. ¿Y de ahí qué vas a hacer? Te escucho, ¿eh? Muy bien. Perdón, es que voy anotando. Sí, 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 no te Ok. preocupes. De allí saco la fórmula para identificar un trastorno agregado. Díctame la fórmula. Si tiene acidosis respiratoria crónica, entonces es la PCO2 menos 40 por 0.4, ¿Y cuánto te sale? que serían los 120 menos 40, salen 80, y 80 por 0.4, 32. Muy bien.
Eso que sacaste se llama base esperada, ¿correcto? Ahora te pregunto a ti mismo, acidosis respiratoria crónica, nos vamos a acidosis respiratoria crónica, ¿sí? Te pregunto, ¿la base de tu paciente de cuánto es? De más 18. Muy bien. ¿Y la base esperada? De 32. 32. Vale, ahí las encierro. Primera pregunta, ¿la base de tu paciente es igual a la esperada? No. Siguiente pregunta, Adrián. ¿La base de tu paciente es mayor a la esperada? La base del paciente, ¿Es mayor no. a la esperada? No, muy bien. Siguiente pregunta. ¿La base de tu paciente es menor a la esperada? Sí. Entonces, ¿qué tiene de trastorno agregado tu paciente? Acidosis metabólica. Ok, muy bien. Excelente. ¿Todos están bien aquí? ¿Coinciden con Adriana? Sí. Sí, profesor. De Muy hecho, nos había comentado, perdón, profesor, de hecho nos había comentado en la clase que el pH cuando se encuentra por abajo de 6.80 y por arriba de 7.80 ya no es compatible con la vida. Así es. ¿Quién habló? Rosario García Ramos. Muy bien, Rosario, Charito. Excelente. Esto es algo muy importante, grupo. La intención de este ejercicio es recordar eso precisamente. Valores incompatibles con la vida. ¿Sí? Ahí en sus diapositivas lo acaba de mencionar su compañera, ¿no? Eso es algo muy importante porque no sé si les comenté, yo creo que sí, pero les vuelvo a recordar, ¿no? A veces el determinar la gravedad de un paciente por la gasometría, los pacientes cuando reciben interconsulta a los médicos, les dicen, a ver, enséñame la gasometría. El paciente viene con 40 mililitros de norepinefrina, con dosis de vasopresora máxima dosis. El paciente no ha orinado en 6 horas, el paciente está bien chocado. De los clásicos pacientes que quieren subir de medicina interna o bajar al servicio de la UCI. Es que está grave el paciente, ¿sí? Es importante recordar la norma 025, los criterios de ingreso a la UCI, chicos. No los pacientes, todos los pacientes graves. No quiere decir que tienen que estar en una terapia. Pero es un paciente añoso, un ejemplo, 90 años de edad, un ejemplo. Paciente con diabetes mellitus descontrolada, hiperglucemia, deterioro de electrolitos, diabético, hipertenso, crónico, ya con falla renal, lesión renal crónica. Entonces, no se acepta el paciente. Y estos son los datos de la gasometría, ¿no? Un ejemplo. Y el médico dice, no se acepta. ¿Cómo? Si el paciente está grave, ¿no? Normalmente mandan siempre al residente, es quien presenta el caso. Y podríamos decir que sí podría haber, escuchen, pHs de 6.9, sí podría haber. Dicen, ¿cómo? Si el maestro me dijo que ya eso es incompatible con la vida. Prácticamente es un paciente muerto en vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que si está vivo es por la alta dosis de vasopresor y porque hay un respirador que está sustituyendo la función de la respiración. Y hemodinámicamente, pues su estado es nefasto, es deplorable. El paciente está vivo por el soporte que tiene, ¿no? Es cuando hablamos de soporte respiratorio, soporte cardíaco, hablando de fármacos, ¿no? Y por eso el paciente está vivo. Pero prácticamente sus valores gasométricos, hablando de ácido base, son incompatibles con la vida. Entonces sí es muy importante, muy bien. ¿Quién es quien hizo la aportación? Charito, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Charito? ¿Me escuchan? Ya se me desactivó mi bocina. Sí, Ah, ¿sí me escuchan? sí, sí se escucha. Perdón, porque luego siento que no me escuchan o se me desactiva la bocina. Entonces, pregunta de examen. ¿Cuáles son los valores incompatibles con la vida? Y se los hice mucho en énfasis en la clase. ¿Vale? Entonces, muy, muy importante. Bueno, otro ejercicio, grupo. Ay, perdón. Profe, una pregunta. Aquí Dígame. en este resultado que dijeron que es acidosis metabólica, la base del paciente es menor a la esperada, ¿no? La base del paciente es de más 18, es mayor. La normal era de cuánto, de 30 y tantos, ¿no? De 32. Positiva. Entonces la del paciente es menor. Entonces sí es una acidosis metabólica. Las dos son positivas. ¿Vale? Y obviamente déjame decirte que no le hagas caso tanto a eso, porque ya ver un pH así ya es... Bueno, el pH. Exacto. Algo muy importante, grupo.
¿A quién no le ha pasado? Yo creo que a los intensivistas sí les ha pasado que toman una gasometría y van, la imprimen el papelito y en lugar de aparecer, ¿sí?, un resultado, les aparece esto. Déjame ver si se borra. Es esto. En algún momento alguien le ha tomado lo parecido. Dicen, el gasómetro no sirve. A veces le aparece una rayita, o no aparece cero, pero le aparece una rayita. Y esto significa que tan mal está el paciente que el gasómetro pues no detecta esos valores. Y dice el médico, también lo he escuchado, toma la otra gasometría, a lo mejor está mal el gasómetro, ¿no? Normalmente el gasómetro tiene un test de prueba, es un análisis, desconozco, yo no soy ingeniero, pero sí es importante que los intensivistas esto lo deben de saber muy bien. Cuando se toma una gasometría, el gasómetro hace como un test, o un test de prueba, una calibración. Dicen, ahorita voy a interpretar la gasometría, se está calibrando, ¿no? El químico dice, un momentito porque se está calibrando, ¿no? Es muy raro que falle el gasómetro. Al ser una máquina, como cualquier máquina falla, pero en algún momento van a ver la congruencia. Ahí es donde viene la congruencia clínica, ¿no? Aparece un pH y veo a mi paciente súper grave. Créanme que no es una falla en la gasometría. Hagan al paciente que el gasómetro no detecta esos parámetros incompatibles con la vida. Un ejemplo podría ser el glucómetro. ¿A quién no le ha pasado que el paciente está hiperglucémico y dice high, ¿no? Y eso pues nos dice que nos está saludando la muerte, ¿no? Seguramente ese paciente tiene una hiperglucemia por arriba de 600. Lo mismo pasa, ¿no?, que con el gasómetro. No nos dice high, pero nos hace entender que el paciente tiene unos valores muy supra o infra fisiológicos, ¿no? O sea, se salen de lo fisiológico, ¿vale? Bueno, vamos a continuar con el último ejercicio, chicos. Digo el último porque ya es casi medianoche y mañana tengo que mejorar. Pero yo creo que podemos dar otra clase de repaso. Normalmente esta clase la doy en el diplomado en línea y pues también creo yo que es muy amena la clase, es interactiva con la intención de que participen, ¿no? Entonces no es muy difícil, ¿no? Ya tenemos las herramientas, ¿cuáles? Pues lo que es su manual, ¿no?, de gasometría, ¿no? ¿Quién me dicta el último ejercicio, grupo? Los escucho. ¿Quién dice yo? Yo, profesor. Yo casi no te escuché. Nombre, ¿cómo te llamas? Emily. Emily. Muy bien, Emily. A ver, Emily, te escucho. Dime, pH. 7.12. 7.12. Ajá. PCO2 de 30. 30 de PCO2. Muy bien. PO2 de 97. 7. PO2 de 97. Ajá. Sí. Base. PO2 de 97. Base 23. 3. Y bicarbonato 15.1. ¿Y PO2? 98. La base de 23. ¿Es Sí. correcta? ¿23? Sí. Ok. Muy bien. Le escucho. Ok. Primero vamos a determinar la alteración primaria o a identificar. Vamos a ver que el pH está alterado. Tiene, ¿cómo se llama? Acidemia. Acidemia. Ok. Vamos a anotarlo aquí. Acidemia. Muy bien. ¿Más? Vamos a identificar alguna alteración agregada, identificando el PCO2, que es de 35-45, entonces está en hipocapnia. Muy bien. Por alguna hiperventilación alveolar. Muy bien. Excelente. Y vamos a revisar si es aguda o crónica. Ay, entonces tiene una acidosis o alcalosis. Acidosis. SPCO2. ¿Segura que es una acidosis SPCO2? Analízalo bien. PCO2. Es Recuerda, a tu ficha número 6. que no tengo mis fichas. Aquí te la enseño y te la muestro, mira. Ok, ahí está. Los niveles normales de PCO2
Deben de de estar entre 35 a 45 y 45. 45, ¿ok? Por Está debajo con de 35 es alcalosis. hipocapnia. Ah, ok. Alcalosis. Entonces es una alcalosis. Ujú. Así es. Entonces aquí le ponemos alcalosis. 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 Ya me lo dijiste que es respiratorio. Los Sí. trastornos se clasifican en agudos y crónicos. ¿Este trastorno es agudo o crónico? Bueno, podemos ir a la... El algoritmo, te regreso al algoritmo. Arriba, un segundo. ¿Y la alcalosis respiratoria es de tipo crónico o agudo? Crónica. Crónica, muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Te escucho. Me voy a las Ok. fichas de compensación, ¿no? Ajá. Aquí te las pongo. Es importante que tengas tus fichas para el examen, ¿eh? Porque acuérdate que con eso te apoyas. ¿Ah? Dime la fórmula para la alcalosis respiratoria crónica. Alcalosis respiratoria crónica. El exceso de base Ujú, es igual a más menos 2. ujú. Alcalosis respiratoria crónica. Ujú. ¿La fórmula cuál es? Exceso de base esperado. Esperado es igual a PaCO2 menos 40 por 0.4. ¿Cuánto te sale? PaCO2 30 menos 40 son 10. Es menos 4. Menos 4. Ok, te pregunto a ti. ¿Cuál es la base de tu paciente? Y base de mi paciente es 23. Ok, y te pregunto a ti. ¿La base de tu paciente es igual a la esperada? No, Siguiente pregunta. ¿La base de tu paciente es mayor a la esperada? sí, Entonces, ¿qué tiene tu paciente? tiene una acidosis metabólica. Bien, una acidosis metabólica. Te pregunto a ti mismo. ¿Qué opinas de la presión parcial de oxígeno? ¿Es normal? Es de 80 a 100, está normal. Entonces, ¿cómo se dice cuando está normal? ¿Oxémico? Normooxémico. Oxemia Si estuviera elevado, ¿sí? sería Solamente. hiperoxemia. Exacto. Hiper, disculpa la letra, pero correcto. Hiper o hipo. Es algo muy importante en la gasometría. Y si te dijera, sácame la PAFI, ¿cuánto tendría de PAFI este paciente? ¿Qué necesitas para la PAFI? Acuérdense, cuando yo digo PAFI, aquí se los estoy diciendo. PAFI. Agregamos el O2, le agregamos PO2. O2 y una división. Sí. ¿Cuánto es de PA2 lo que tienes? 97. 97 Entre 98 de FIO2, ¿no? de FIO2. ¿Y qué le pongo al 98? Algo te falta ahí. El punto. Muy bien. ¿Cuánto es el Sí. resultado? Es 98.9. ¿Qué es lo que te salió? Eso sería de PAFI. Tiene un PAFI Sí. bajo, ¿no? Sí, Eso es hablando menos de PAFI. 100. Así es. Menos de 100 y es severo. Sí es. Muy, muy bien. Ese sería tu PAFI. Correcto. Entonces sí es importante aquí recordar, y si te das cuenta, es muy bajo. El simple hecho de pensar que un paciente tiene programado en la fracción inspirada de oxígeno 98, me da a entender que el paciente está muy dependiente de oxígeno. Sin embargo, si yo veo en una FIO2 de 30, quiere decir que el paciente está poco dependiente de oxígeno. Y al estar poco dependiente de oxígeno,
la PO2 si sale normal, quiere decir que su índice de severidad pulmonar ya no va a ser 98, va a mejorar. ¿Correcto? Vamos a hacer el ejemplo. Si tuviera el paciente 97 de PO2 entre 0.30, ¿cuánto sale? 323. Ya vieron cómo cambia. De 323 a 98. Y si tiene 300, ¿tiene lesión pulmonar? No, leve. No tiene. De hecho, no tiene porque es menor de No. 300. ¿Ya vieron? Ok. Esto es lo que hay que entender, grupo. Cuando yo vea a un paciente muy dependiente de oxígeno, como lo estoy viendo aquí, me da a entender que si su presión parcial está entre azul y buenas noches, es decir, muy baja o pegándole a la hipoxemia leve, moderado, severa, me da a entender que aunque yo le ponga FiO2 de 100, el paciente no va a saturar bien. Porque yo aquí le podré poner 100 de FiO2, pero mi PaO2 sale de 60, 50, está hipoxémico. Aunque ustedes le suban el FiO2 al 200, no lo hay, pero lo digo así de manera sarcástica. Sube el FiO2 a 200, aunque le suban y hubiese más FiO2 y el paciente, yo le doy una gasometría, se la tomo y mi resultado sale de 40, quiere decir que el paciente está jodido. Esto lo vemos en pacientes de COVID. El paciente no va a mejorar por una cuestión pulmonar. Hablando de la membrana alveolar, ya lo vimos, el módulo recordando eso, ¿no? Yo no puedo pedirle, y se los he repetido en muchas ocasiones, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos ventilación mecánica, la fórmula para establecer el FiO2 ideal. Lo vamos a aprender. Aunque yo le ponga el FiO2 y me mate, y nos preguntamos, ¿por qué no satura bien el paciente? ¿Por qué su presión parcial de oxígeno no mejora si le estoy poniendo FiO2 al 100? Simplemente el oxígeno sí está presente porque lo estamos otorgando en el ventilador. Pero su membrana alveolo-capilar está muy enferma, no permite, deja de ser una membrana permeable para que pueda entrar el oxígeno. No va a entrar el oxígeno, el paciente está enfermo. Y así lo dice la etiqueta diagnóstica. Deterioro del intercambio gaseoso de gases relacionado con alteración de la membrana alveolo-capilar. Les pido que si quieren adelántense, lean fisiopatología del COVID, fisiopatología de neumonía. Y ahí se van a dar cuenta, ¿vale? Bueno, grupo, con esto pues prácticamente me despido. Tengo por ahí otra clase en YouTube de gases arteriales, se las voy a compartir en el grupo para que sirva de repaso. Sí es importante que pues repasen. Aún así, como se los prometí y como siempre es, doy un repaso de gasometría antes del examen. Pero sí es importante que repasen, ¿no? Que hagan ejercicios. Veo que sí han estado haciendo ejercicios, pero a veces el examen los pone nerviosos. Ponen nerviosos y ya se les olvidan para dónde ir, y aún teniendo las fichas, aún teniendo el algoritmo, aún teniendo la herramienta de las fichas, ¿sí? Se ponen nerviosos y salen mal. Vale, entonces, no se confíen, grupo, repasen sus ejercicios. Recuerden que también esa es una de sus tareas. El día de mañana, yo creo que por la tarde, porque ahorita en lo que bajo la clase, la subo al canal. No se subo ahorita, ¿no? Porque imagínense, casi estuvimos 2 horas. Entonces, eso hace que el proceso de subir la clase al YouTube, el canal que tengo, sea mucho más lento. ¿Vale? Entonces, les compartiré el enlace, la liga de enlace, para que puedan visualizar la clase que en este caso quedó grabada y pues les sirva pues de repaso, ¿no? No se confíen, nos vemos el sábado, grupo, para dar inicio al nuevo módulo después de terminar el examen. Será un gusto volver a estar con ustedes allá en Puebla. Pues no me queda más que desearles una excelente noche, que descansen y que estudien para su examen. Recuerden, no solo son los ejercicios de gasometría, también vean las diapositivas. ¿Sí? Vemos la parte teórica, ¿no? Del equilibrio ácido-base, valores incompatibles de la vida, anión gas, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si alguien tenga algo más que agregar, grupo, algo que aportar. ¿Qué le pareció la clase? ¿Sí sirvió la clase? Esperemos que sí sirva la clase. ¿Sí? Si fue dinámica, si fue difícil trabajar en línea, porque para muchos no nos gusta trabajar en línea, pero ya hoy llegó el sistema en línea para trabajar y creo que sí sirve.
Depende mucho del alumno también o de la alumna para poder captar las clases en línea. Los escucho. ¿Qué les pareció la clase? Díganme. ¿Sirvió? Sí, profe, muchas gracias. La verdad es que estuvo muy interactivo y nada aburrido, la verdad. Muy bien. Se dan cuenta que nos fueron 2 horas, ¿no? Entonces sí es importante, repito, yo estoy en la mejor disposición. Obviamente les pido disculpa, ¿no? Por no atender sus mensajes. Créanme que sí he andado un poquito atareado, pero pues por eso es esta clase. Y de ser así, si ustedes gustan y tienen tiempo y quieren, porque es compromiso, mañana, el jueves, les doy una clase también en la noche, ¿vale? Ya ustedes lo deciden, me avisan con tiempo para, aunque sea a esta hora, darles una clase, ¿no? Con la intención, ya esto es como un plus, un repaso, ¿vale? Bueno, pues no me queda más que desearles excelente noche y que descansen. Bye, bye. Un abrazo. Ya duérmanse. Gracias, maestro. Gracias. Gracias, gracias. Pásense bien. Hasta mañana. Gracias. Hasta Hasta mañana. mañana. Adiós, Carmen. Descansen. Gracias, profe.